Entonces, empiezo de una vez con el capítulo 14. Dice el verso 1. Toda la asamblea se levantó y comenzó a gritar. Esa noche el pueblo lloró. Qué inicio de capítulo. Qué duro. Me voy a volver un verso, ¿verdad? Para recapitular el último del capítulo anterior. Decía, allí vimos a los gigantes Nephilim, hijos de Anak. Por eso apareció el nombre ahora. Hijos del cuello. Ellos eran los descendientes de los Nephilim. Nos veíamos como langostas y así nos veían ellos también. Eso mostraba cómo si uno se ve de X manera, así lo van a ver los demás. Y por eso dice aquí, toda la asamblea se levantó y comenzó a gritar. Esa noche el pueblo lloró. Aquí claramente se podría decir que se refiere a todo el pueblo, pero al no usar Benei Israel sino asamblea, haría alusión a los líderes en sí, los que llamaría el Sanedrín. Dice entonces en hebreo, y levantó toda la asamblea o toda la congregación. Bueno, ahí sería donde dice, sí, se levantó. Y se levantó toda la congregación o asamblea y alzaron la voz, ¿verdad? Comenzaron a gritar y lloró el pueblo en la noche esa. Esa noche el pueblo lloró. Entonces se puede decir, ¿verdad? Cuando escucharon eso, el Sanedrín gritó y el pueblo lloró. Dice el verso, y cuando digo Sanedrín me refiero a los 70 ancianos que había colocado hace un capítulo Moshe, nuevos. 2. Todos los israelíes murmuraron contra Moshe y contra Aarón. Toda la asamblea les dijo, oh, hubiésemos muerto en Egipto, o que hubiésemos muerto en este desierto. Entonces recuerden, este verso es muy importante. Y aquí, bueno, sirve de ejemplo perfecto para lo que les he mencionado muchas veces, de cómo debemos tener cuidado con lo que decimos. Lo que confesamos con nuestra boca nos puede condenar, por no decir nos condena, porque es uno mismo. Entonces no debemos decir cosas con la boca que, por ejemplo, aquí, oh, me hubiera muerto tal día, o siento que me voy a morir. Si no se quiere morir, no lo diga. Uy, casi me muero. Todas esas cosas, y muchas veces entiendo, o sea, son expresiones, pero en la boca está el poder de la vida y la muerte. Lo que sale por la boca es espíritu, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale por la boca lo que contamina al hombre, etcétera, etcétera. Entonces debemos ser muy cuidadosos con un montón de cosas que la gente se atreve o se deja decir, y más cuando está en desesperación. Ahora, también por si algo, ahora que digo desesperación, en el judaísmo se habla de que Yahweh, y obviamente por eso lo menciono, Yahweh entiende cuando estamos desesperados. Pero lo que yo quiero decir es, no por estar desesperado uno debería agarrar eso de excusa para dejarse decir cualquier tontera. Uno, aunque esté desesperado, aunque esté deprimido, aunque esté en un hueco emocionalmente o como sea, debe acordarse y pensar que lo que va a decir después va a ser tomado en cuenta en el juicio, porque seremos juzgados por toda palabra ociosa que sale de nuestra boca. Entonces debemos tener cuidado para saber que si decimos algo podemos después estar ante el Padre y decir, sí, lo dije y por esto y esto, o sea, lo defiendo, o decir, uy, Padre, qué vergüenza, entonces mejor no lo decimos. Que por un lado ahí podemos ver lo que hace la democracia, porque dijeron esos 10 y en realidad fue la actitud de la carne que es tan negativa. Es como quisieron ponerle más oído a lo negativo, principalmente eso. Pero por otro lado, lo que hace la democracia, la mayoría gana. ¿Por qué? Y si la mayoría está equivocada, también gana. Sí. Entonces, no tiene ninguna lógica que la mayoría sea la que decida. Obviamente hay tonteras en las que, sí, ¿verdad? Como
¿Qué vamos a comprar? Pizza, ok, ¿cuántos con pizza? ¿Cuántos con pollo? Y parte, o sea, que uno diría, porque de hecho, bendito Yahweh, cuando yo era niño y escuchaba esta historia, yo cuando oía lo de las uvas, yo decía, qué bueno, qué rico, ¿verdad? Porque y me imagino los niños igual, como, qué ricas esas uvas. Pero para los ancianos y para los adultos de ese momento, más bien lo estaban trayendo como para mostrar que eran gigantes los que vivían ahí, como diciendo, vea, esto es prueba de que no podemos. Entonces algo que era una bendición para el pueblo lo tomaron como una maldición, para ver el aspecto negativo de todo. Y eso es lo que hace la carne. Entonces se dejaron llevar por lo que dijo la mayoría, los 10 espías impíos, en vez de lo que dijeron los 2 testigos apartados, Caleb y Yahushua. Entonces se atreven a decir esto, y como les digo, esto es clave, y esto es para que recordemos que no debemos decir cosas que después no vamos a mantener, por decirlo de una manera. Oh, hubiésemos muerto en Egipto, o hubiésemos muerto en este desierto. ¿Para qué Yahweh nos lleva a esa tierra? Para morir a espada, y para que nuestras mujeres y nuestros hijos sean tomados cautivos. ¿Para qué Yahweh nos lleva a esa tierra para morir a espada? Y para que nuestras mujeres y nuestros hijos sean tomados cautivos. Vean todos los milagros que habían visto y caen en esto por lo que dicen 10 personas. Debemos recordar, ¿verdad? También que ahí pasaba el tiempo. Uno, digamos, la escritura nos dice las cosas más importantes de todos los eventos, bueno, las historias que nos cuenta. Las más importantes. Omite cosas que sucedieron, obviamente. Como cuando uno ve una película que cuentan 40 años en hora y media, ¿verdad? Se están saltando 40 años, ¿verdad? Bueno, 39, 11 meses, etcétera, etcétera. Entonces, se pone solo lo más importante. De hecho, el ver películas hace que uno después sienta que las cosas deberían pasar más rápido. Por estar viendo que una persona nació, ¿verdad? En una película en hora y media, nació, creció, tuvo una compañía, fue exitoso, después le veo todo abajo. Uy, yo todavía no tengo, pero ni trabajo, dice la persona, ¿verdad? Entonces, esperan tenerlo todo en hora y media, porque están acostumbrados a ver toda una vida en hora y media. Y eso puede llevar a un montón de pensamientos, que pueden llevar a depresión, a desesperación, ansiedad y otro montón de cosas. Entonces, mi punto es que poniéndonos en este lugar, en este tiempo, obviamente, ¿verdad? Apenas había pasado un año. Estaban en el segundo año del Éxodo. Ya había pasado un año de los principales milagros. Bueno, pero se estaba dando maná, ¿verdad? Obviamente seguían viendo milagros. Mi punto es que la memoria, principalmente en los negativos, quejumbrosos, falla. Solo se acuerdan de las cosas negativas. Entonces, de las cosas negativas que piensan, ¿verdad? Porque obviamente Yahweh les estaba dando todo lo que necesitaban. Entonces, en este momento, están dudando por lo que le dijeron estos 10 y se atreven a decir, mejor que nos hubiéramos muerto en Egipto o aquí, cuando por algo Yahweh los sacó para darles vida, para darles redención. Entonces se les olvidó todo el plan de Yahweh, se les olvidaron todos los milagros. Y tenemos que recordar esto, porque si ahí con un año ya estaban así, 2000 años, imagínense lo que ha hecho a la humanidad, y por eso la apostasía. Y lo digo para que recuerden este tipo de cosas cuando vengan ideas de la huida. Hay personas que les da mucha preocupación o mucho miedo la huida, y no debería, porque es esta misma situación, y mucho menos aquí ya llevaban un año y les faltaban 39. La huida van a ser días, ni siquiera meses, días, ni siquiera puedo decir semanas, ¿verdad? Porque viene siendo una semana y el octavo día sería Shemini Atzeret. Y digo eso por si algo, ¿verdad? Porque cuenten el octavo día, no pase la que sucedió con Moshe después de el becerro de oro. Entonces, decía por acá, hubiésemos muerto en Egipto,
o hubiésemos muerto en este desierto. Con eso ahí ellos mismos se están condenando. Dice el verso 3, ¿para qué Yahweh nos lleva a esa tierra? Para morir a espada. ¿Y para que nuestras mujeres y nuestros hijos sean tomados cautivos? Ya dieron por perdido todo. Nos van a matar a espada y a nuestros hijos los van a tomar cautivos y nuestras mujeres. Para eso nos lleva Yahweh. Vean la mentalidad, cómo el hombre proyecta sobre los demás, incluso sobre el Altísimo, lo que es y lo que haría y lo que piensa. ¿Para qué nos sacó? ¿Para que nos maten así? Cuando había hecho un montón de milagros, ¿por qué no los dejó ahogarse en el mar de juncos? ¿Por qué no los dejó que fueran parte de las plagas a pesar de estar en medio de ellas? Pero nada de eso se lo pensaban, ¿verdad? Si llegaba el Espíritu a decirles la conciencia, no, tengo mucho calor en el desierto. Entonces, ¿para qué Yahweh nos lleva a esta tierra? ¿Para morir a espada? ¿Y para que nuestras mujeres y nuestros hijos sean tomados cautivos? Como dije, ¿verdad? Está escrito, Yahweh es bueno. Entonces, ¿cómo les ocurre decir eso? No va con Yahweh en lo absoluto. Ellos que son malos están proyectando sobre Yahweh lo que ellos son. Nos está llevando para morir, eso es todo. No tiene ninguna lógica en lo absoluto. Imagina darse todo ese trabajo para después decir, no, los llevaba a morir. Dice, y por eso dije, se condenaron a sí mismos, porque algunos dirán, pues sí se murieron. La gente se decía unos a otros, nombremos un líder y retornemos a Egipto. Vean qué descaro. Hasta eso llegaron a decir, ¿sabe qué, Moshe? Vámonos. Y aquí Rashi hace un comentario porque por la forma en que está escrito parece indicar no solo lo que se podría tomar en lo literal de pongamos otro líder, quitemos a Moshe y pongamos otro líder, que eso, ¿verdad? Obviamente está conectado con, como decir, no queremos el que Yahweh envía, queremos otro y nosotros queremos decidir quién es, que fue lo que hizo la iglesia cuando dijo, ¿sabe qué? Yahushua, y dibujaron a Jesús. No, usted está muy pelo largo, ¿verdad? Y le hicieron la imagen al mundo, que empezaron a adorar Jesús, nombre falso, imagen completamente falsa y prohibida, abominación según la escritura, pero todo el mundo está siguiendo eso. Sí, bueno, la otra parte que iba a decir, de que no solo era para cambiar a Moshe, sino también para cambiar a Yahweh, ¿verdad? Que sería obvio, debería serlo, pero a través de las letras que se utilizan, indica eso. Dice, pongamos una cabeza, o un cabecilla, como dice el hermano en esa traducción. Esto debe entenderse como lo dice Onkelos. Pongamos un líder, lo cual significa pongamos un rey sobre nosotros. Pero también se explica que se refiere a un ídolo, ¿verdad? O sea, cambiar a Yahweh por un ídolo. Y también esto muestra la apostasía, con lo mismo que estaba diciendo ahora, de cómo dejaron a Yahushua y dijeron hagámonos a Jesús. Entonces todo el mundo se empezó a desviar, o sea, dejaron a la verdad, y eso significa la apostasía. Apostasía quiere decir alejarse de la verdad, y aquí vamos a ver esa palabra, no apostasía porque es griega, aquí vamos a ver uno de los equivalentes hebreos, de que eso fue lo que hizo el pueblo, y aquí están empezando porque están diciendo vámonos para Egipto, vámonos en un camino diferente al que nos dijo Yahweh, y pongamos otro líder, o sea, quitemos a Moshe, pongamos el que queremos, que sería como, ¿verdad?, rechazar, así como hicieron obviamente con Yahushua, pero ahora como sería rechazar al testigo como Moshe, por X razón, porque les parezca lo que sea, entonces se da la murmuración y dicen, no, mejor escojamos el líder nosotros, pongamos otro líder para ir básicamente que nos diga lo que queremos, que nos lleve por donde nosotros queramos ir. Vean qué ilógico, ¿verdad? El líder es el que debería guiar a las ovejas, el pastor debe guiar a las ovejas. Imagínense si las ovejas le dijeran al pastor, disculpe, vámonos por allá, ¿verdad? No tendría sentido. Decidieron dejar al pastor, representado aquí por Moshe, para ponerse uno que los llevara por donde ellos querían ir, o sea, que les dijese lo que ellos querían oír. Y es lo que hace el mundo constantemente, y eso es la apostasía en pocas palabras.
Exactamente, están haciendo exactamente lo mismo. Como Moshe no bajaba, ellos pensaban que ya debería haber bajado. Dijeron, no, hombre, se murió Moshe, hagámonos un ídolo. Y ese va a reemplazar a Moshe. Y ahí fue donde hicieron un becerro de oro. Y dijeron, mañana haremos fiesta para Yahweh. Que eso muestra que según ellos iban a orar a Yahweh a través de un becerro. Lo único que cambiaron fue a Moshe. Ellos dijeron, no, fue solo Moshe. Y ahora están haciendo exactamente lo mismo. No, pongamos otro líder. Después de que habían muerto 3000 por el becerro de oro. Y Yahweh los había castigado inmensamente. Y de hecho, en lo del becerro de oro, Yahweh profetizó este momento. Porque dijo en futuro que contaría los pecados. Y entonces vendría el castigo. Con este pecado que están cometiendo ahorita, se llenó el vaso. Esta fue la última gota que derramó el vaso. Entonces aquí contó el pecado que les había dicho al pueblo en el momento del becerro de oro. O sea, les había profetizado que esto pasaría, sin decirles exactamente qué pasaría. Entonces, quisieron ponerse un ídolo. Con eso que estaba diciendo, que la forma o la razón por la que lo interpretan así, de que querían ponerse un ídolo para reemplazar al Todopoderoso, porque dijeron Rosh. Si hubieran querido un rey, hubiesen dicho Melech, como dijeron después, ¿verdad? Pero al decir Rosh, una cabeza, lo cual curiosamente se conecta con lo que estamos interpretando ahora de los nombres: cabeza, cuerpo, cuello. Entonces dice, pongamos una cabeza. Al usar Rosh, hace alusión entonces además a el principio, Reshit, de todos los principios, la causa de todas las causas, o sea, Yahweh, que causa la existencia. Entonces sería como pongamos un reemplazo para Yahweh, un ídolo. Y bueno, es que volvemos a lo mismo. Yahushua dijo, mi carga es ligera y mi yugo fácil. Es uno el que por la carne, por esos pensamientos se la pone difícil, y algunas otras cosas que Yahweh permite que sucedan, pero siempre debemos recordar que Yahweh no deja que pase nada que uno no pueda soportar, y lo que pase es para el bien de uno. Entonces uno debería ir lo más positivo que pueda a través de todo lo que pase. Pero sí, lo que ellos pensaban era que iba a ser, es que qué difícil. Cuando digo fácil, me refiero a que fue Yahweh el que mató a los gigantes, pero en los ojos era difícil ver a esos gigantes, pero fue Yahweh el que hizo todo. Entonces con eso me refiero a que fue fácil. Pero ellos querían, quién sabe qué, que cayeran muertos con ellos, verlos o algo así. Y ni siquiera, porque tenían miedo a solo verlos. Exacto. Sí, era fácil en ese aspecto. Era fácil en varios aspectos, principalmente en que Yahweh estaba con ellos y les había dicho, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y ellos no creyeron. Entonces, la falta de fe es la que pone las cosas difíciles, obstaculiza el camino. Sí, como volver al mundo, lo que hemos hablado. ¿Se acuerdan que les he mencionado que Egipto es el mundo? El desierto es el cristianismo, la apostasía, donde están vueltas, o sea, yendo siempre para otro lado. Y la tierra prometida es la verdadera doctrina. Por eso se entró a la tierra prometida después de los 40 años, 40 jubileos, 2000 años de apostasía, en 3 días, cuando Yahushua tomó el comando. Entonces, Yahushua HaMashiach es el que nos lleva a la vida eterna, a la verdadera doctrina. Ahora bien, si uno sale del mundo y va en el desierto, pero dice, no, es que este desierto no me gusta, me voy a volver al mundo, no podía y no merecía, no era para esa persona la tierra prometida. Es la persona que es como Yahushua y Caleb, que dice, yo sí puedo porque Yahweh dijo que yo puedo. Si Él me da la fuerza, yo puedo conquistar la tierra. Entonces a ese se le revela Yahushua para que lo haga, y va a entrar a la tierra prometida. Entonces, ahí lo que estaban haciendo era apostatar, devolviéndose al mundo, porque no tenían la fe verdadera para llegar a la meta, que es lo que sucede con tristemente muchas personas. El cielo le ayuda a la persona en lo que la persona tenga en su voluntad, incluso si es alejarse de Yahweh, Yahweh se lo permite, y de fijo el enemigo le llega a ayudar. En Nehemías 9:16 dice, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Así es. Y ahí continúa, no quisieron oír ni se acordaron de las maravillas que con ellos hiciste. Eso es lo que decían, ni se acordaron. Qué sorprendente, y apenas llevaban un año más o menos, y hay meses, y en lo que respecta al maná, horas de haberlo visto. Pero
al suceder todos los días que estaban en el desierto, se volvió común. Y para la gente lo común no es milagroso. ¿Sí me explico? Aunque obviamente sí lo es, porque es milagroso que exista todo lo que existe. Y abuelo hizo de la nada todo lo que es, por ende es milagroso, pero al ser tan común como cuando tristemente los familiares nunca se dicen que se aman, nunca se saludan, nunca se ven, y cuando uno pasa al otro lado, ay, es que ¿por qué no aproveché? ¿En qué momento? Uy, no le dije lo que tenía, etcétera, etcétera, etcétera. Como es algo común, como lo tiene tan cerca, lo aleja. Y después lo quiere cerca cuando ya a veces lo aleja. Oh, buen punto, muy buen punto. Y antes de ese punto final, lo otro que dijiste es clave. Porque, bueno, es clave para mí, como el que enseño acá, porque es como el hecho de que cada vez que leemos son aproximadamente 3 horas. Para mucha gente eso es, están hasta aquí de maná, ¿verdad? Porque es revelación de la escritura, pero hay gente que dice, no, ya tengo suficiente con eso, no aguanto más, habla demasiado. Y no solo que se quieran ir en algún estudio, sino que no quieran volver después porque es demasiado, no pueden aguantar tanto tiempo en la escritura. Entonces, eso por un lado, que decían, no, queremos la comida que siempre teníamos en Egipto, queremos cosas facilitas, queremos poquitito y saltar, bailar, recitar. Entonces, por otro lado, con lo que decías, el hecho de que ellos decían, no queremos maná, no queremos el lejem celestial, no queremos lo que viene del cielo, queremos algo de aquí, terrenal, como lo de Egipto. Y abuelo les da carne, las codornices, que ese fue otro milagro que se les olvidó, les da codornices hasta que se les salieran por las narices, y eso los hizo carnales, como decía el hermano, porque querían carne, se hicieron carnales. Lo que sigue, se revelan al plan. No, yo no creo que Yahweh nos vaya a meter ahí, yo creo que nos sacó para morir. Entonces, vean qué peligro el alejarse de lo espiritual, volverse cada vez más carnal, cuando se da cuenta está negando al poderoso que lo rescató. Entonces decía, antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo. ¿Ve? Esto es lo que estamos leyendo ahorita en Números. Estoy en Nehemías todavía. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo, era cabeza, para volverse a su servidumbre, para devolverse al pecado, a la esclavitud, al mundo. Y vean qué sorprendente, porque eran libres, pero ahora las cosas que hacían las hacían para sí mismos, pero estaban en el desierto. Preferían devolverse a la esclavitud y estar, digamos, por decirlo así, estar en un palacio esclavizado a estar en un desierto libre. Y es como mucha gente tristemente en este mundo es, porque se deja llevar por la carne, por la idea de que el dinero le va a dar felicidad, o que el tener mucho dinero le va a hacer superior a los demás, y esa idea hace que todo el mundo esté persiguiendo el dinero en este mundo, y por ende prefieren ser esclavos del mundo, de ese pensamiento, de la sociedad, del qué dirán, del dinero, que ser libres de eso aunque tengan poco, por esa libertad. Como el que Yahushua le dijo al rico, vende todo y sígueme. O sea, hágase un discípulo, escriba un evangelio si quiere, venda todo y sígame. Y él dijo, oh, bueno, Yahushua, muy bonito todo, pero nos vemos. Y se fue a seguir con sus riquezas. Se devolvió a Egipto, habiendo tenido la oportunidad de entrar a la tierra prometida. E imagínense decir, los que, por ejemplo, no habían sido esclavizados como los israelitas, y decían, ¿en qué momento dejamos lo que teníamos en Egipto para estar aquí ya 1 año y medio, 2 años en el desierto? Vámonos para Egipto. Y recuerden que Egipto era una tierra hermosísima, la escritura la compara con el Edén. Entonces ellos estaban en el desierto y dicen, ¿en qué momento dejamos Egipto tan bonito? Y por otro lado, que recuerden, cuando ellos salieron por las plagas. Entonces dijeron, no, aquí está pasando, entonces vámonos. Pero ya cuando las plagas cesaron, devolvámonos. Entonces decía, en su rebelión, que es como en su apostasía, pensaron poner caudillo, que sería como cuando se alejaron de la verdad, pensaron en hacerse un ídolo, hacerse un falso Mesías, para volverse a su servidumbre, esclavizarse al pecado, a la mentira, a la falsedad.
Pero tú eres poderoso, perdonador, clemente y piadoso. Tú eres poderoso, perdonador, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, pues no los abandonaste. Esta parte, tardo para la ira y grande en misericordia, viene de esto que estamos leyendo ahorita. Y viene de, se cree, por la forma en que está escrito en este capítulo, que fue cuando Moshe fue al cielo y Yahweh le estaba explicando la Torah, estaba dictando, y Yahweh dijo ser piadoso, clemente, y dijo Moshe, con el justo, ¿verdad? Y Yahweh le dijo, y con el pecador también, porque si no, ¿verdad?, los pecadores no seguirían viviendo por ahí teniendo oportunidad de arrepentirse. Entonces Moshe, cuando tuvo esa conversación con Yahweh, como diciendo, eres clemente con el justo, y Yahweh le dijo, no, también con el pecador, eso le quedó rondando en la cabeza a Moshe. Y cuando aquí Yahweh está enojado con el pueblo por pecador, y Moshe dice, ahora sí, mire, le saco en la mano. Entonces dice, ¿para qué Yahweh nos lleva a esa tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros hijos sean tomados cautivos? Es preferible para nosotros retornar a Egipto. La gente se decía unos a otros, nombremos un cabecilla, y retornemos a Egipto. Moshe y Aarón cayeron sobre sus rostros ante toda la comunidad israelí reunida. Entonces en hebreo, y cayeron Moshe y Aarón sobre sus rostros ante el rostro de toda la congregación de la asamblea de los hijos de Israel. Dice, Yahushua, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Yefuné, que eran de los que fueron a explorar la tierra, rasgaron sus vestimentas, como dice aquí, en señal de dolor por el informe negativo que dieron sus camaradas. ¿Verdad? Rasgar las vestimentas es una señal de dolor, de luto, similar a lo que vemos en Apocalipsis 11 con los dos testigos que visten de ropas ásperas. Entonces aquí una vez más se confirma el hecho de que Yahushua ben Nun y Yahudá ben Yefuné representan a los dos testigos con ropas ásperas ahora. Entonces dice, Yahushua hijo de Nun y Caleb hijo de Yefuné, que eran de los que fueron a explorar la tierra, rasgaron sus vestimentas y le hablaron a toda la comunidad israelí, diciendo, la tierra que hemos explorado es una tierra excelente. La tierra que hemos explorado es una tierra excelente. Si Yahweh está satisfecho con nosotros, nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra de la que fluye leche y miel. Entonces ellos, a pesar de que ya todo, ven a todo el mundo ya quitado, y empiezan a rasgar sus vestiduras y a decirles todo esto, confiados aún en que si Yahweh está satisfecho con ellos, los va a hacer entrar. Y una vez más es como la prédica de los dos testigos diciendo que sí se puede entrar, que ya viene el momento de entrar y que hay que creer en vez de alejarse a Egipto como querían hacer estos. Dice, pero no se rebelen contra Yahweh ni le tengan miedo al pueblo que vive en esa tierra, pues son nuestro pan. Esto es como diciendo, porque nos los vamos a comer, en el sentido que les iban a ganar fácilmente, así como se come el lejem. Y también se podría decir, porque el lejem también lo traducen como comida, ¿verdad? Van a ser nuestra comida, los vamos a devorar, obviamente en el sentido metafórico, ¿verdad? Aquí dice, nos los comeremos como pan. Esto explica la comparación entre la gente de la tierra y el pan, y por qué Yahushua y Caleb pensaron que la comparación le daría seguridad al pueblo. O sea, sí, exactamente ese punto. Entonces, aquí hay un comentario, voy a aprovechar para leerlo. Dice, acerca del complot de los espías para evitar el ingreso a la tierra prometida.
Los espías enviados a explorar la tierra prometida eran los líderes de las tribus, gente de cualidades espirituales superlativas. ¿Cómo se explica pues que se hayan rebelado contra el plan de Yahweh, que hayan desconfiado de su poder para llevar a un buen puerto la conquista de la tierra prometida, al punto de que con su informe tergiversado incitaron al pueblo contra el liderazgo? En rigor, de verdad, los espías obraron con una... Obviamente hay opiniones de opiniones. Y hay muchas veces en las que los judíos tratan de volver todo en lo que respecta a lo que el pueblo ha hecho, como si todo fuese por algo positivo siempre. Dice aquí, el rigor de verdad, los espías obraron con una sana intención. En el desierto el pueblo tenía todas sus necesidades físicas cubiertas, comían del maná del cielo, de modo que podían ocuparse libremente de la meditación y el servicio al Supremo. Sin embargo, al ingresar a la tierra prometida, la manutención milagrosa cesaría y deberían trabajar la tierra, lo cual los limitaría su servicio a él, y por eso ellos pretendieron permanecer en el desierto. Pero el Supremo tenía como objetivo que ingresaran a la tierra y se comprometiesen en las labores mundanas, pues el objetivo no es servir a él desde la holgura de la paz espiritual, sino desde la involucración en las cuestiones materiales para elevarlas espiritualmente también a ellas. Entonces están diciendo que los motivos de los 10 en realidad eran positivos, porque desde su punto de vista lo que ellos querían era tener más tiempo para adorar a Yahweh. Y si entraban a la tierra prometida iban a tener que estar trabajando la tierra y haciendo otras cosas, y decían, no, aquí mejor nos la tiramos rico, nos cae maná. Que por otro lado, ¿verdad? O sea, por más positivo que eso pueda ser, no es el plan de Yahweh, entonces es negativo. Y es como, volvemos a lo mismo, la doctrina falsa, como la gente que dice, no, al fin de los tiempos faltan 100 años, 200 años. ¿Dónde dice eso en la escritura? ¿Verdad? Y obviamente hay gente que va a decir, pero la escritura dice que no sabe el día ni la hora. Sí, el día ni la hora, pero dice, cuando pasen todas estas señales, sepa que esa es la generación. Ya han pasado todas esas señales. Estamos en la generación. Entonces la gente lo que quiere simplemente es ir en contra de lo que está escrito, porque no lo sabe o porque le da miedo. Ajá, sí, buen punto. Vieron con los ojos de la carne y no con los del espíritu. Se les fue la fe. Los detalles que pone como, porque llegaba el maná, pero se estaban quejando del maná hace unas horas. Pidieron codornices. Entonces hay varios detalles ahí. Dice, no querían entrar a la tierra que fluye leche y miel, pero se estaban quejando de estar en el desierto. Y querían ir a Egipto. Entonces sí, son varios detalles. Ahora también aquí el punto, ¿verdad? Lo que diría los rabinos sería que se está refiriendo específicamente a los 10 líderes de las tribus. Pero solo el hecho de que esos 10 líderes hablaran tan contrario a lo que hablaron los dos muestra que estaban mal. Y más el hecho de que estaban diciendo algo contrario al plan de Yahweh. Por más que ellos dijeran, no, es que aquí podemos orar más, Yahweh, déjanos por acá. No era para orar, hubiese sido para no tener que ir a hacer lo que tuviesen que hacer ahí adentro. Y cuando pasan las cosas, lo que dicen, ¿por qué él deja que pase esto? Él dijo que iba a pasar y le dijo a usted que se preparara y que le buscara para que a usted no le pase. Y lo que sea que pase, en el caso nuestro, como dice la palabra, ¿verdad? Va a pasar. En esta realidad todo pasa. Y, ¿verdad? Como he dicho, o sea, hay muchas cosas en las que ellos son más elevados, por supuesto, pero hay otras en las que por Yahushua, la revelación que Él nos dio, nos ha elevado, y por eso los discípulos estaban celosos de lo que recibiríamos nosotros al estar en este tiempo, por más que ellos andaban con Yahushua mismo y querían estar en este tiempo para recibir lo que Yahweh tiene para los pocos. Y la vez pasada, ayer, sí creo que fue ayer, escuché a un pastor hablando y dijo, o sea, hay un pastor, ¿verdad? O alguien que tiene un ministerio, y dijo algo así como, si yo estuviese viviendo, algún hermano de la congregación me envió un video para ver qué me parecía, y estaba hablando algo que ya hemos hablado por acá, que según el judaísmo se perdieron 210 años del calendario judío, porque ahorita ellos empezaron con Rosh Hashanah esta semana, entonces ellos acaban de entrar en el 5782, ¿era? Sí, ¿verdad? 5782 en el calendario judío. Entonces, si se le agregan los años perdidos, 210 años, lo lleva al
5.992. Entonces esta persona del video, con eso, que ya lo hemos hablado aquí varias veces, lo de esos años perdidos. Ahora, según lo que les he dicho, recuerdan que sería 92 si son los años como el gregoriano de 365. Si agarramos cada día de eso sería 6 años más y por ende 98. Pero eso es de otro momento, o sea, otra explicación de otro momento. Entonces él con eso decía que ya estamos en el tiempo, que esto y que lo otro, ya viene el fin. Y bendito Yahweh que esté tan atento. Pero por otro lado dice, y es que si yo estuviera, y obviamente estoy parafraseando, si estuviera yo en otro momento, o si fuera el 5700, como dicen ellos, 82, yo estaría diciéndole, gracias Padre, porque no estoy en el fin, gracias porque todo va a seguir, porque esto y yo decía, pero ¿qué clase de pastor es ese? ¿Cómo que usted dice gracias si no estuviera? O sea, es como que usted está diciendo, ¿por qué me tienes ahorita aquí? Cuando en realidad debería decir, Toda Rabá, no solo porque me pusiste en esta generación, sino que me diste la revelación para recibir la bendición de estar en la generación. Segunda de Corintios 4:18 dice, pues no fijamos la vista en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es pasajero, pero lo que aún no se ve es eterno. Y en realidad, ¿verdad? Ahí ponen un aún, ese aún antes no estaba, no sé si es Mandela o es la traducción que tiene la hermana, pero el punto es que todo lo que se ve ahorita es pasajero, absolutamente todo, ¿verdad? Aún las caras que tenemos, porque se nos va a dar un cuerpo nuevo, todo lo que se ve va a pasar, porque todo en esta realidad es temporal, más lo que no se ve, o sea, lo espiritual, porque el espíritu es invisible, lo que no se ve es eterno. Entonces debemos fijar nuestra vista en lo que no se ve, y hay un montón de gente, natural o carnal, diría, está loco este hombre, ¿cómo va a ver lo invisible? ¿Verdad? Fijar la vista en lo que no se ve se refiere a la vista espiritual, y como sabemos, 2 de Corintios 5:7 dice que nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Entonces nuestra vista es la fe, y por eso es que a través de la fe podemos ver aquello que no se ve, lo cual es eterno. Sí, por un lado los 10 estaban diciendo son un pueblo fortísimo, grandísimo, y Yahushua y Caleb, van a ser pan comido. O sea, eso no es nada. Estaban, o sea, qué buen punto, es como decir, si uno ve por la carne, digamos como David vio a Goliat, se hubiera asustado y sale corriendo, pero vio espiritualmente que Goliat era un muerto, nada más le faltaban unos minutos. ¿Verdad? Estaba muerto espiritualmente y por ende era pequeñito en poder. Al ser un pecador se pierde el poder espiritual. Entonces todos esos gigantes por algo tenían que morir, y por ende los dos espías, Yahushua y Caleb, vieron pan para comer ahí. Me dijo 1 del 26 al 33 de Deuteronomio. Sin embargo, no quisiste subir, sino que fuisteis rebeldes al mandato de Yahweh vuestro Elohim. Os pusisteis a murmurar en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Yahweh nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo y destruirnos. Vean eso, ¿por qué Yahweh nos aborrece? Vean cómo dan por un hecho. Es que no es que nos quiere, nos aborrece. Por eso nos tiene así. Y de hecho, o sea, el pueblo de fijo lo ha dicho muchas veces a través de la historia, por los exilios y un montón de cosas que han pasado al pueblo, que han sido por el pecado y en cierta forma porque nos ha venido purificando para tener todo el gozo en la vida eterna. Mientras que los impíos aquí reciben el gozo y después les toca lo peor, y por eso es que se ve ese contraste entre el pueblo escogido y los demás pueblos. Pero no podemos caer en esto, es que Él no nos quiere. No, es que si usted siente que algo está mal en ese aspecto, debe entender que es el entendimiento propio. Yahweh es bueno, y si lo que me está pasando parece malo, debe ser porque me lo gané, porque me puede ayudar a algo, porque voy a aprender de aquí, o todas. Porque, repito, Romanos 8:28, todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. Entonces, si uno ama a Yahweh, bendito sea, porque aún lo malo va a servir como algo bueno. Como he dicho, incluso cuando uno se arrepiente de todos los pecados, al arrepentir y se convierte esos pecados en
escalones que lo llevan a elevarse, porque ahora ese pecado, al haberse arrepentido, usted obtuvo sabiduría de qué no hacer y por qué no hacerlo, a qué lleva, qué se siente, para poder aconsejar a alguien que está sintiéndose débil o que está viendo a ver cómo hace para salir de. Sí, siempre van a haber gigantes en la vida. A veces en unas familias una enfermedad, en otras familias economía, etcétera, etcétera. Y siempre va a haber un gigante al que hay que derribar, y solo con fe se puede. Uno no se puede devolver al error. Como por ejemplo, alguien dice, necesito plata, no, voy a robar. Pero usted no ha dejado, no, es que ya necesito plata, estoy feo. En vez de orar y mantenerse creyendo, ¿verdad? Y por dar un ejemplo entre otro montón que pueden haber. Entonces, continúo con esto de Deuteronomio, ya casi sigo con números. Os pusisteis a murmurar en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Yahweh nos aborrece? O más bien, porque Yahweh nos aborrece. Lo dan por un hecho. Nos ha sacado de la tierra de Egipto. Y al decir en sus tiendas, o sea, lo hablaban en sus casas, y hasta se podría decir en oración. Es que no nos querés, ¿verdad? Entonces, para entregarnos en manos del amorreo y destruirnos, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón al decir, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Y también al decir nuestros hermanos, ¿verdad? Están reconociendo, son familia. En este caso no son egipcios que vinieron con nosotros y nos están metiendo, son gente de los nuestros. Qué duro eso. Dice, nos han atemorizado nuestro corazón al decir, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades son grandes y están amuralladas hasta el cielo, allí también vimos a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos, Yahweh vuestro Elohim, el cual va delante de vosotros, peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto ante vuestros ojos. En el desierto has visto que Yahweh tu poderoso te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Pero ni aun así creísteis a Yahweh vuestro poderoso, quien iba delante de vosotros por el camino, para buscarnos el lugar donde habíais de acampar, con el fuego de noche, para mostrarnos el camino que debíamos seguir, y con la nube de día. O sea, muchas cosas tan poderosas como el hecho de que algunos ven como contradicción que en un libro dice llegó tal hombre y en el otro dice llegaron los mensajeros del hombre, y no entienden la forma en que se escribe, de que en la cultura hebrea el mensajero representa al hombre, por ende llegó el hombre, y todos esos detalles que le agregan un montón a la historia, porque dependiendo del contexto, así la interpretación, ¿verdad?, la revelación. Sí, al final es Yahweh el que le da todo, pero eso es ahí donde volvemos a lo mismo de la fe. Cuando pierden la fe es como lo que he dicho de los dos pasos, la fe y la confianza. A veces la gente dice, sí, yo sí tengo fe o creo de que Él existe, pero no creo que me vaya a usar. Entonces era como ellos, sí, yo sé que Él existe, pero no nos va a ayudar para entrar, por decirle algo. Entonces son diferentes niveles de fe que llevan a la gente a caer en eso, como dice la escritura, Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre y que pone en sus propias fuerzas su confianza. Entonces en sus propias fuerzas, como confiar en un músculo, en vez de confiar en el poder que da Yahweh para que uno pueda mover ese músculo, por decirles algo. Entonces, como la gente también no tiene fe, y como estábamos viendo, la fe es lo que nos lleva a ver lo invisible, quiere decir que el que no tiene fe solo ve la apariencia, solo ve lo temporal, lo que va a pasar, y por ende solo podían ver lo negativo, por decirlo así. Entonces cuando la gente entre menos fe tenga, menos va a poder ver el plan que Yahweh le tiene y las posibilidades que tiene delante de sí mismo. Pero cuando pierde la fe, pierde también la vista. Y es como decir, digamos, que estuviera en una carrera de X número de kilómetros, y uno por la fe poder ver la meta, saber exactamente para dónde tiene que llegar, y otro por la falta de fe solo ve como 2 metros a la vez. Entonces por ir con incertidumbre de para dónde va y otro montón de cosas, va a decir, uy no, voy a fallar, o no, me devuelvo, no sé cuánto falta, qué pereza, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces entre más fe, más vista, y entre más usted vea, obviamente, y me refiero a revelación, entendimiento, lo que el Padre le da, más va a fortalecerse como los que están en la escritura, puesto que para eso es la escritura, para llegar a saber que
usó a personas como nosotros y por ende nos puede usar a nosotros, que es la clave. Mucha gente dice, no, es que esos son, como les dicen, santos, y los santos son así, así, y elevados y todo, y por eso la escritura dice, Eliyahu, que fue el más grande, ¿verdad? Cuando lo vemos como Juan el Bautista, de los nacidos de mujer, en el tiempo antes de Mashiach, Eliyahu era un hombre con pasiones similares a las nuestras, dice la escritura, y eso es para mostrar que el hombre que llegó a ser el más elevado entre los seres humanos era igual a todos los demás, no tenía nada extra o que Yahweh le dio un poder superior porque él fuese X cosa, sino porque tuvo fe, porque tuvo celo por Yahweh, la verdad, le buscó, Yahweh lo usó. Y también por otro lado, ¿verdad? El hecho de que Yahweh está en nuestro interior, y mucha gente cuando busca en el interior piensa que solo se está encontrando a sí mismo, y por ende muchas veces piensan que ellos son el poderoso, como para decir, no, como lo que decías ahora, de que no creen en el poderoso y deciden creer en sus propias fuerzas o en su propia capacidad. Dice entonces el 9, pero no se rebelen contra Yahweh ni le tengan miedo al pueblo que vive en esa tierra, pues son nuestro pan. Ya perdieron la protección que tenían. Eso hace alusión a que había algún justo, que en el judaísmo dicen que fue Job, que había un justo ahí que murió. Entonces al morir el justo, el único justo que había, ya estaban sin protección, ¿verdad? No se refiere a una protección de fortalezas, porque dijeron que habían fortalezas, se refiere a la protección del Padre. Y si el Padre los dejó, ya no hay nadie que los pueda salvar. Entonces dice, aquí ponen un paréntesis, o sea, ya murieron los virtuosos entre ellos, de modo que sus méritos ya no les servirán de protección. Y repito, una de las opiniones, Job. Ya perdieron la protección que tenían, y Yahweh está con nosotros. No les tengan miedo. Pero toda la comunidad trató de matarlos. A Yahushua y Caleb, ¿verdad? Pero toda la comunidad trató de matarlos a pedradas. Entonces la estima de Yahweh se presentó en la tienda de reunión a la vista de todos los Israelim. Vean qué poder y qué bendición. Imagina lo que sintieron Caleb y Yahushua de que Yahweh mismo descendiera a defenderlos. Entonces ya todos iban a apedrear, buena costumbre que tenían, a apedrear a Yahushua y a Caleb porque no les gustaba lo que estaban diciendo. ¿Y qué es lo que les está diciendo? Nosotros podemos, Yahweh está con nosotros, vámonos, vamos a vencer. Qué duro, Padre Celestial. Entonces baja la estima de Yahweh. El 10. Y dijeron toda la congregación. Aquí donde dicen comunidad, como he dicho, Rashi lo ha interpretado varias veces cuando no menciona hijos de Israel como si fueran nada más los del Sanedrín, y en un caso que vamos a ver más adelante, los 10 otros espías. Entonces, pero toda la asamblea trató de matarlos a pedradas. Entonces la estima de Yahweh se presentó en la tienda de reunión a la vista de todos los israelíes. Entonces ve como dice primero toda la asamblea, después dice se presentó a la vista de todos los israelíes. Entonces si fuera como los líderes diciendo vamos a apedrearlos, no es que nos están contradiciendo. 11. Yahweh le dijo a Moshe: ¿cuánto tiempo me va a estar provocando este pueblo? Qué duro. ¿Cuánto tiempo me va a estar provocando este pueblo? ¿Hasta cuándo continuarán sin creer en mí, a pesar de todos los milagros que les he hecho? Qué duro. Imagínense por otro lado Yahushua levantando muertos, dando vistas ciegos, haciendo que hablen, que oigan. Y le dicen, denos una señal, a ver si es cierto. Yahushua. Dice, si no van a creer en mí, por lo menos crean en las obras, en las señales que he hecho. O crean por las obras. Entonces, Yahweh dice, ¿hasta cuándo van a seguir sin creer en mí? A pesar de todos los milagros que ya se habían hecho. Como dice Malaquías, a los sacerdotes que menosprecian mi nombre, y ellos responden, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces dice, Yahweh le dijo a Moshe, ¿cuánto tiempo me va a estar provocando este pueblo?
¿Hasta cuándo continuarán sin creer en mí a pesar de todos los milagros que les he hecho? Dice ad aná, como para decir hasta cuándo. 130, valor numérico de hasta cuándo. Lo decía porque se podría tomar como hasta en qué momento se va a acabar todo y de verdad la gente se va a calmar. Sin embargo, el 120 es los jubileos que habrían desde el Adán hasta el final. Y sí, habría que quitar un par de letras ahí. Entonces, continúo. ¿Hasta cuándo? Sí, aquí lo que traduce como cuánto tiempo se refiere a hasta cuándo. Me va a estar provocando este pueblo. Y después lo repite. Vead Haná. Igual. No tendrán fe en mí. Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Dice después, los mataré con una plaga y los erradicaré. Ya estaba decidido, ¿verdad? Como en el trono de juicio, en el trono de justicia. ¿Hasta cuándo esta gente? Ya los voy a matar, los voy a erradicar. Los mataré con una plaga y los erradicaré. Y de ti haré una nación más grande y más fuerte que ellos. Este verso es importantísimo, porque faltan unos versos para que quede más clara la explicación. Pero dice, los mataré con una plaga. El plan de Yahweh fue, los voy a matar a todos estos ya, y después de sus hijos Moshe voy a hacer un pueblo nuevo. Entonces, si le decían, por ejemplo, pero ¿cómo, Yahweh, si usted le prometió a Abraham, Isaac y Jacob descendencia? Moshe era descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, por ende lo podía hacer a través de él. Entonces ahí es donde Moshe dice, ¿qué le digo? Lo cual es sorprendente, porque me imagino toda la presión que le ponían todos esos rebeldes a Moshe. Entonces no me extrañaría una parte de la carne, aunque sabemos Moshe era el más humilde de todos los hombres, pero una parte de la carne diciendo, ok, aquí está, que salvada, ya no me voy a deshacer de toda esa gente, muy bien, Yahweh, démosle, como empezamos. Pero más bien se pone a defender al pueblo, y eso es parte, de fijo, de la razón por la que Yahweh escogió a Moshe, y por la que era el líder perfecto para el pueblo, porque defendería al pueblo en una situación como esta. Entonces Moshe se acuerda de cuando estuvo en el cielo y Yahweh le dijo ser misericordioso, y Moshe dijo con los justos, y le dijo no, también con el pecador. Entonces Moshe dijo, ahora sí, pero Yahweh, usted también es clemente con el pecador, ¿por qué no los perdona? ¿No ve que las naciones van a decir que usted no pudo meterlos a la tierra prometida? Y van a decir que usted no pudo y por eso los mató. Y si dijesen que era el pueblo, o los que sabían que estaban presentes ahí, que no, porque los mata por el pecado, los mata por sus pecados, por rebelarse. Pero las naciones, Egipto, cuando los vio la última vez, Yahweh los estaba defendiendo. Entonces ellos no tenían testimonio de que los israelitas se hubieran rebelado. Entonces si Yahweh los destruía, los egipcios y los de Canaán hubiesen dicho que incluso amándolos y protegiéndolos los tuvo que matar porque no pudo meterlos a la tierra prometida, porque los líderes de Canaán eran más fuertes que el faraón. Entonces sí pudo derribar al faraón, sí pudo derrotar al faraón con las 10 plagas, pero no podría contra los de Canaán, que eran más fuertes que Egipto o que el faraón egipcio. ¿Está claro? Entonces todos esos puntos tuvo que tomarlos en cuenta. Y repito, es sorprendente cómo Moshe decide defenderlos a pesar de que toda la congregación quería matarlo a él una y otra vez. Y Moshe no, que no mueran. Van a decir, Yahweh, que tú no pudiste. La van a agarrar en contra tuya. No van a entender por qué lo hiciste. Entonces usted no se puede dar esa mala fama. Entonces lo puso contra la espada y la pared, como dicen, para que Yahweh llevase al pueblo, de todas maneras, a la tierra prometida. Bueno, eso fue lo que hizo Abraham. ¿Recuerdan cuando Yahweh llegó y le dijo de Sodoma y Gomorra que iba a destruir Sodoma y Gomorra? Y Abraham, pero si hay 50 justos. Y después empezó a bajar y bajar y bajar. Y si hay 10. Y Yahweh le dijo, está bien, no destruyo.
pero llegó y no habían 10, solo había uno, entonces destruyó, pero salvó a ese uno, Lot. Por otro lado, se podría decir, algunos opinan, que eso era lo que se esperaba de Noah. Y digo opinan porque al final todo lo que está escrito tenía que ser así. Pero se podría decir que eso era lo que esperaba de Noah. Sin embargo, Noah estaba en un tiempo, ¿verdad? Como sabemos, reinó la muerte la primera parte de la historia. Entonces estaba en un tiempo diferente donde se estaba manifestando un juicio que representaría el juicio final. Bueno, me refiero no al juicio final ante el trono blanco, me refiero al apocalipsis, me refiero a las plagas, los sellos y las trompetas, porque el apocalipsis incluye el trono blanco. Entonces, así se esperaba de Noah un poco más, que él dijera que salvara, pero no, Noah nada más dijo, ¿qué? ¿Va a matar? Ok, ¿qué quiere un arca? Está bien, se la hago ya. Vean que aquí Yahweh le está diciendo a Moshe, los mataré con una plaga y los erradicaré, y de ti haré una nación más grande y más fuerte que ellos. Moshe está por convencerlo de que por favor no. Espero no estar haciéndoles spoiler. Se sabe que duraron 40 años y todo lo demás que pasó. Esto que dijo aquí se conecta, o sea, o es una profecía. Yahweh aquí profetizó y después de hecho más adelante dice que lo va a cumplir de todas maneras, a pesar de hacerle caso a Moshe. Y dice, ok, van a hablar mal de mí, ok, no, entonces no voy a hacer eso, pero aún así lo voy a hacer. O sea, esto que estamos leyendo acá, y repito, ahora más tarde lo confirma, o más adelante. Entonces, al decir los erradicaré, es lo que hizo a través de lo que vemos en los profetas, que se divorcia del pueblo, permite que se alejen de él, viene como Mashiach y permite que lo maten, y por ende con matarlo se desligaron, porque la mujer es del esposo hasta que éste muere y ya queda libre por la ley. Entonces la mujer, como el pueblo, se desligó al matar a Mashiach, el marido. Pero al Mashiach resucitar, se abre la puerta para que ahora se haga un pueblo nuevo, uno de espíritu, no de carne. Por eso en Yahushua no hay griego ni yahudí, todos somos uno. Entonces en el fin de los tiempos, cuando viene el último, que es el testigo como Moshe, predica de Yahushua y lo escuchan 144,000, y ahí se hace el pueblo más fuerte que ese que estuvo en el desierto. ¿Está claro? Entonces al final, a través de Moshe, porque se vuelve el padre de los escogidos, al predicar se vuelve el padre espiritual. Entonces ahí en ese momento Yahweh, a través de Moshe, hace un pueblo más grande y más fuerte que ese. ¿Estamos? Bueno, es un buen punto. Por un lado, es posible, muy posible, por el hecho de que Efraín sería súper numeroso. Y por otro lado, que recuerdan que Yahudá era la más numerosa antes de que Efraín se multiplicara tanto. Entonces, tiene sentido. Por otro lado, hoy en día, como decimos, pocos y muchos son representados por Yahudá y Efraín. Entonces, por Caleb y Yahushua o Joshea. ¿Está claro? Entonces, decía por acá, los mataré con una plaga y los erradicaré, y de ti haré una nación más grande y más fuerte que ellos. Entonces Moshe le respondió a Yahweh, cuando los egipcios de donde tú sacaste a este pueblo con gran poder se enteren de eso, ponen aquí unos puntos suspensivos, cuando se enteren de eso, y ellos dirán sobre los habitantes de esta tierra, refiriéndose a los cananitas, los egipcios hablando de los cananitas, ellos ya saben que tú, Yahweh, estás con este pueblo, que tú, Yahweh, te revelas a ellos cara a cara, y que tu nube permanece sobre ellos, y que de día vas delante de ellos en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Sí, entonces aquí dice sobre, bueno, es parte de lo que explica Rashi de cómo se puede interpretar la palabra que está ahí. Aquí donde dice, y ellos dirán sobre, un segundo anterior. Entonces Moshe le respondió a Yahweh, aquí ponen un paréntesis,
intercediendo en favor del pueblo para evitar que sean exterminados. Cuando los egipcios de donde tú sacaste a este pueblo con gran poder se enteren de eso, y ellos dirán sobre los habitantes de esta tierra, ellos ya saben que tú, Yahweh, estás con este pueblo, que tú, Yahweh, te revelas a ellos cara a cara. O sea, que los egipcios dirían acerca de los cananitas, los cananitas ya saben que Yahweh está con el pueblo. Y por otro lado se puede entender con otra traducción como Moshe diciendo, los de las naciones egipcias, bueno, el egipcio y el cananeo, como ya saben que Yahweh los sacó con poder de Egipto, y todo lo que ha hecho Yahweh, que les ha dado una columna de fuego, una columna de nube para guiarlos, etcétera, etcétera, si se dan cuenta de que usted los mató, entonces, de hecho, creo que la forma en que está aquí traducido, que parece un poco enredado, tiene que ver con una de las formas en las que lo explica Rashi, de que a pesar de que está escrito así, se puede acomodar casi que al revés. Porque primero dice, cuando se den cuenta de esto, refiriéndose a la muerte de todos ellos, después empieza a mencionar todos los milagros o señales que Yahweh, bueno, no todos, pero gran parte de ellos, los milagros que Yahweh había hecho por ellos. Entonces, en realidad las naciones se asustarían de oír los milagros, pero de oír que los mató, se alegrarían y pensarían, ¿por qué hizo todos esos milagros y no los pudo meter a la tierra? Porque son más fuertes los cananitas. Los egipcios y cananitas, por la fama que ya se había dado Yahweh de su nombre, sabían lo de las plagas, lo del maná, lo de la columna de fuego, lo de la columna de nube. Entonces decían, Yahweh los ama montones. Ahora, si de repente aparecía muerto todo el pueblo, iban a decir, los amaba y los mató. O sea, los mató porque no pudo cumplir lo que les prometió. Entonces ese era el punto. Y entonces, bueno, lo leo aquí esta parte, segunda mitad de ese capítulo. Tú, Yahweh, estás con este pueblo, que tú, Yahweh, te revelas a ellos cara a cara. En hebreo dice ojo a ojo. Que tu nube permanece sobre ellos, que de día vas delante de ellos en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Y aquí un paréntesis que dice, según Rashi, el verso debe leerse así. Dice, si en vez de conducir al pueblo a su tierra, lo destruyeras súbitamente, los egipcios no atribuirían el hecho a los pecados de los israelíes, sino a tu imposibilidad de vencer a los kenanitas. Los egipcios dirían que los kenanitas son tan fuertes que tú no habrías podido contra ellos, de modo que te viste en la necesidad de destruir a Israel. ¿Cómo se explica que Yahweh haya destruido a su pueblo, al que tanto amaba? Argumentarían los egipcios, seguramente porque carecía del poder de llevarlos a la tierra de Canaán. Por otro lado, dice aquí, la muerte súbita con que castigarías al pueblo, continúa alegando Moshe ante Yahweh, sería para los egipcios una prueba irrefutable de tu desesperación producto de tu incapacidad para introducir a Israel en Canaán. Entonces, es un argumento válido, pero sorprendente, ¿verdad? Porque uno podría decir, ¿por qué no se le ocurrió a Yahweh? Obviamente Yahweh lo pensaba, lo que esperaba era que viniera a través de Moshe. Eso por un lado, y por otro lado, Yahweh envió un malaj, y el malaj era de juicio, no estaba pensando en misericordia. Entonces Moshe le dice, déjeme enseñarle otro camino, como dijo Yahushua. La ley dice ojo por ojo, yo digo, si le golpean una mejilla, ponga la otra. Entonces, aquí Moshe le estaba diciendo al malaj de Yahweh, sé que te golpearon la mejilla, puedes poner la otra. Entonces dice, verso 15, y no obstante, exterminas a este pueblo como si fuese un solo hombre. Ahí al decir exterminas a este pueblo como si fuese un solo hombre, se refiere de momento, ¿verdad? Porque él tenía el poder para matarlos inmediatamente a todos, pero si lo hacía así sería como matar a un solo hombre, lo cual sucedería rápido, y a eso es a lo que se refería con que todo el mundo se daría cuenta de que, bueno, pensarían que no los pudo introducir a la tierra, y por eso Yahweh planea hacerlo poco a poco. Okay. Entonces dice, y no obstante exterminas a este pueblo como si fuese un solo hombre.
Las naciones que escuchen acerca de ti dirán: Yahweh no pudo llevar esa nación a la tierra que les prometió bajo juramento, por eso los degolló en el desierto. Por eso los degolló en el desierto. Aquí ponen: no pudo Yahweh traerlos a la nación esta, a la tierra que le juró a ellos, y los degolló en el desierto. Dice después el verso 17: ahora Yahweh, ¿en qué debes Ahora Yahweh, es que debes incrementar tu poder, tal como has dicho. Entonces, vean cómo ahí menciona que va a degollar al pueblo como un hombre. Eso muestra que la congregación es el cuerpo, Yahweh la cabeza, y ellos quisieron poner otra cabeza, o sea, ellos mismos se degollaron, porque fueron ellos los que dijeron: uy, mejor que nos matara aquí en el desierto. Entonces se condenaron a sí mismos, trajeron eso sobre ellos mismos. Ellos dijeron: pongamos otra cabeza. La única forma de que un cuerpo se ponga otra cabeza es cortándose la que tiene. Entonces, muy particular cómo se da toda esa relación, cómo ellos querían quitar a Yahweh de cabeza, y por ende Yahweh los degollaría. Dice: Yahweh no pudo llevar esa nación a la tierra que les prometiera bajo juramento, por eso los degolló en el desierto. Ahora Yahweh, es que debes incrementar tu poder. Esto es interesante por un par de razones. Por un lado, ¿cómo puede Yahweh incrementar en poder si Él es poder? Su poder es infinito. Entonces aquí el punto es dos cosas. Una, que el poder de la misericordia es mayor que el del juicio. Por eso Yahushua vino a ser el que nos da todo el poder, porque todo lo puedo en el Mesías que nos fortalece. Yahushua es el poder, y Él fue el que trajo la misericordia, y por eso Yahushua dijo: ojo por ojo, diente por diente. Les dijeron en la ley: ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo algo mejor o algo mayor. Incremento el poder. Si le golpean una mejilla, pongan la otra mejilla. Para eso se necesita más poder, ¿verdad? Porque es muy fácil dejarse llevar por la carne para devolverle el golpe, y en las dos mejillas ¿verdad? Lo que es la carne. Pero más fuerte el que puede conquistarse a sí mismo que el que puede conquistar una ciudad entera, o 10. Exacto, sería como Micael pidiendo juicio y Moshe como Yahushua pidiendo misericordia. Dice el 17: y tú engrandece ahora tu poder, Adonai. Y tú engrandece ahora, o por favor, tu poder, Adonai. El hecho de que dice Adonai le da pluralidad porque es Adonai. Adoní es mi soberano, Adonai es plural. Entonces, por un lado sería como mostrando el trono de juicio y trono de misericordia, recordando ese aspecto. Y por otro lado, como David cuando dice: Yahweh dijo a mi soberano, por ende Adonai, Yahweh y soberano. Entonces dice: engrandece ahora tu poder, Adonai, como hablaste, diciendo: Yahweh es lento para las iras, Apaim, y grande en misericordia, Verab Gesed, y múltiples son sus misericordias, su favor, su clemencia, su piedad. Y dice, entonces, segundo, cuando dice ahí como dijiste, está haciendo alusión a eso que Yahweh le había dicho anteriormente cuando Moshe subió a recibir la Torá. Y voy a leer un momento Éxodo 34:6. Dice: Yahweh pasó ante él y proclamó: Yahweh, Yahweh, poderoso, piadoso, indulgente, tolerante. Y ponen un paréntesis: antes de despertar su ira.
Y Yahweh pasó ante él y proclamó: Yahweh, Yahweh, poderoso, piadoso, indulgente, tolerante, abundante en bondad y verdad, preservador de la benevolencia por miles, perdonador de iniquidad, de la transgresión y la falta, quien absuelve y no absuelve. Él recuerda la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces, eso fue cuando, ¿verdad?, le pidió que le revelara su estima. Entonces le había dicho: engrandece ahora tu poder, refiriéndose a lo que ya mencioné, pero aquí ponen un paréntesis, para reprimir tu ira. Entonces, engrandece tu poder para que puedas soportar la ira que estás sintiendo, como para no destruir. Sí, ya llega un balance. Cálmese, cálmese. Y repito, más importante aún, el hecho de que la misericordia es mayor a la justicia. Por eso Yahushua vino como el primero a dar la misericordia, el perdón de pecados, y reveló que hay algo mayor a la ley del favor. Bueno, hay algo mayor a la ley de condena, la de la letra, que es la ley del favor. O sea, la misma Torah entendida a través de la Ruach HaKodesh. Que normalmente en los episodios anteriores, cuando dice se encendió la ira de Yahweh, aparece se encendió la nariz de Yahweh. Sí, exacto, como que sí, directamente lo mencioné en el capítulo anterior, de hecho, si no me equivoco. Y siempre es llamado Yahweh por Moshe. Aquí vemos que lo llama Adonai y no aparece el que se le haya encendido la ira o la nariz. Pero cuando Moshe le responde, sí le dice lo de narices. Bueno, en hebreo, ¿verdad?, que se traduce como ira. Entonces, dice: ahora, Yahweh, es que debes incrementar tu poder, tal como has dicho. Yahweh es tolerante, abundante en bondad, perdonador de la iniquidad, de la transgresión y el error, que absuelve y no absuelve. O sea, refiriéndose que absuelve al que se arrepiente, ¿verdad?, y no absuelve al que no se arrepiente. Pero es él el que decide. Él recuerda la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos, hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Vean cómo esto es particular, porque uno diría: hey, Moshe, esa parte no la diga, es maldición, ¿verdad? Estás tratando de defender al pueblo, ¿por qué mencionar la maldición generacional? Porque por un lado la maldición generacional Yahweh la corta si los hijos cambian, pero por otro lado, al decir hasta la cuarta generación, es una muestra de su misericordia, porque las bendiciones van hasta miles de generaciones. Entonces, al decir que llega hasta la cuarta generación, es decir, que eres bueno, y aunque la generación siga mala, usted los llega a perdonar en la cuarta generación. ¿Sí me explico? Entonces, la maldición generacional, incluso en este contexto, es un aspecto positivo de la misericordia de Yahweh. No la maldición, pero sí el cortarla en la cuarta generación. Entonces, Yahweh es tolerante, abundante en bondad, perdonador de la iniquidad, de la transgresión y el error, que absuelve y no absuelve. Él recuerda la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. O sea, hasta ese límite. Él limita esa ira, esa maldición. Por favor, en tu gran bondad, perdona la transgresión de esta nación, como le vienes perdonando a este pueblo desde que salieron de Egipto hasta ahora. Yahweh le respondió: les perdoné tal como pediste. Vean qué bendición. Y no tuvo que hablar mucho, ¿verdad? Como, no, pero es que Moshe, nada más, sí, les perdoné, está bien. Respondió la oración inmediatamente con un sí, porque actuó como Yahweh quiere que actuemos, con misericordia, también con inteligencia, ¿verdad? Porque Moshe tuvo que ser inteligente para decir: ok, ¿cómo hago para salvar a esta gente? Yahweh, y vean también con lo que acabo de decir, para salvar a esta gente, Yahweh, por lo justo que es, tenía que destruir, pero por lo misericordioso que es, envió a uno
para defender. Él sabía que Moshe iba a hacer eso y por eso lo escogió. Entonces eso es sorprendente, porque se representa como a Mashiach, a quien Yahweh puso para defender, para traer perdón. Tras de eso, ¿verdad?, viene el cuarto milenio, menciona cuarta generación, y se podría ver como desde Moshe, que se le dio la ley, hasta que vino Mashiach, donde cortó toda maldición Yahweh a través de el perdón de pecados que dio Yahushua. El verso 20 dice en hebreo: Vayomer Yahweh salachti ki devareja. Entonces, y dijo Yahweh, los perdoné como tu palabra, o como me lo dijiste, o como me hablaste. Pero se podría decir, traducir como tu palabra. Y como sabemos, con solo el hecho que estamos hablando de que Moshe aquí está representando a Yahushua, el que defiende, o sea, representa la palabra de Yahweh, Yahushua. O se puede ver como el testigo, como Moshe, hablando de Yahushua, dando testimonio. La palabra de Yahweh es la palabra del último, porque ese es el punto, el último representa al Padre. Entonces, tu palabra, aunque sea el testigo como Moshe, viene siendo Yahushua, porque ese es el testimonio del último, Yahushua. Entonces, eso confirma cómo es la palabra la que trae el perdón de pecados. Yahushua, el nombre del Mesías, que trae la misericordia del Padre. Aparte de eso es juicio. Dice el 21. Pero eso sí, que tan cierto como que yo vivo y que toda la tierra está llena de la estima de Yahweh. Aquí cuando Yahweh dice en hebreo, aquí en este, es el 20, el 21, dice Beulam, que es, pero eso sí, dice Beulam Jai Ani, vivo yo, Jai Ani. Cuando Yahweh dice eso, se refiere a que está jurando por sí mismo. Es un pacto que está haciendo. Entonces ahí está jurando Yahweh por sí mismo. Y se interpreta como, si esto no pasa, es porque yo no estoy vivo. Que es como la gente dice, que me muera yo, si no, ¿verdad? En este caso, Yahweh, Yahweh está diciendo, si esto no pasa es porque yo estoy muerto, o si esto no pasa es porque yo no puedo, y si no puedo es porque no existo, básicamente. Entonces vivo yo, tanto vivo yo que así, igual a como vivo yo, que es una realidad y la única realidad de todas, igualmente de realidad es esto que va a profetizar, lo que les va a pasar al pueblo. Entonces a eso se refiere cuando dice Jai Ani. Y después dice, tan cierto como que yo vivo y que toda la tierra está llena de la estima de Yahweh. Eso en el sentido de que uno puede ver a Yahweh a través de la fe nada más, claro está. O sea, no nada más, pero como lo hablábamos ahora, para ver lo invisible es a través de la fe. Entonces uno puede ver la estima de Yahweh en toda la tierra está llena de la estima de Yahweh. Porque todo lo que existe, existe porque Él lo quiso. Solo que algo existe es sorprendente, es un milagro, pero cuando se vuelve común la gente pierde la fe. Entonces solo ven milagros en algo que nunca pasa. Y cuando pasa le tratan de dar explicación. Y si inventan explicación, ya dicen, eso no es un milagro entonces. Entonces, esto se puede ver como que es parte del pacto, es parte del juramento, me refiero. Es una realidad que Yahweh vive y es una realidad que la tierra está llena de su estima. Pero de otra manera es como diciendo, profetizando lo que dicen los profetas, que llegará el momento donde la estima de Yahweh cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Entonces, tomándolo así, se puede decir como vivo yo, que la tierra va a ser llena de mi estima. Pero dice entonces en esta traducción, que tan cierto como que yo vivo y que toda la tierra está llena de la estima de Yahweh, así todos aquellos hombres que vieron mi estima y los milagros que hice en Egipto y en el desierto, y a pesar de ello me provocaron estas 10 veces y no obedecieron mi voz, ninguno de ellos verá la tierra que les prometí bajo juramento a sus ancestros. Ninguno de los que me provocaron la verá. Entonces decide destruir a todos los que se rebelaron en ese momento, para que no entren a la tierra. Entonces es como cuando Moshe le dijo, es que los matarás como un solo hombre. Yahweh dijo, no, los mato lento. Espérense nomás para que vean. 40 años les doy.
un día por cada año que fueron a espiar la tierra. Entonces Yahweh ahí dijo, que también eso se puede interpretar como lo que le dije a Moshe, que voy a hacer un pueblo a través suyo, lo mantengo, solo que por lo que usted me dijo de que las naciones después van a pensar que yo no tengo poder, los dejo vivos hasta meter al pueblo, a los hijos del pueblo, a la tierra prometida. ¿Sí me explico? Entonces promete cumplir lo que había dicho, que como dije se cumple en el fin de los tiempos con el testigo como Moshe, los 144,000, pero igualmente en esos 40 años, porque dice, los voy a matar de todas maneras, solo que los voy a matar lento, para que al final puedan entrar sus hijos, y nadie hable en contra del poder de Yahweh. Dice, pero eso sí, que tan cierto como que yo vivo y que toda la tierra está llena de la estima de Yahweh, así todos aquellos hombres que vieron mi estima y los milagros que hice en Egipto y en el desierto, y a pesar de ello me provocaron estas 10 veces, y no obedecieron mi voz, ninguno de ellos verá la tierra que les prometí bajo juramento a sus ancestros, ninguno de los que me provocaron la verá. La única excepción será mi siervo Caleb, que por haber tenido una actitud diferente y haberse mantenido tras de mí, a él lo haré ingresar al territorio que explorará. El territorio que exploró o que explorara. A él lo haré ingresar al territorio que exploró. Sus descendientes expulsarán a sus habitantes. Ahora bien, los amalequitas y los kenanitas moran en el valle. Por eso mañana retrocedan y vayan por el desierto hacia el Yamsuf. Entonces, hay varias explicaciones que quiero dar, así que espero. Lo quise llegar ahí para que se viera toda la idea. Sí, diferente, un espíritu diferente al de los 10 espías que hablaban mal. Él tenía un espíritu para hacer el bien. Pero al decir también, en hebreo dice otro espíritu, en vez de diferente. Tenía otro espíritu. Por un lado se conecta con cómo las naciones en el cristianismo tienen un espíritu X, el Espíritu Santo, pero vienen los 2 testigos con otro espíritu, la Ruach HaKodesh. Pero como es el verdadero que está tan en contra del espíritu de error en el que están los muchos, por ese espíritu de error los muchos van a decir, ah no, esos 2 testigos son de otro espíritu, son unos herejes, son esto y lo otro. Por otro lado, el que dice ahí otro espíritu se refiere a que tenía un espíritu en la boca y un espíritu en el corazón. Porque recuerdan cuando él le dijo a los espías, silencio, shh, les dijo, shh, y dijo, este hijo de Amram, entonces todos dijeron, uy, va a hablar mal, escuchémosle. Entonces se deduce que Caleb hablaba fuertemente, un poco brusco, tosco, pero su intención en el corazón era buena. Por eso empezó hablando como si fuera a decir algo malo, pero después más bien apoyó a Yahushua, apoyó lo positivo, apoyó a Yahweh. ¿Sí me explico? Entonces tenía un espíritu en la boca y un espíritu en el corazón. Ahora, no quiere decir eso que sea de doble, ¿verdad? Como algunos tal vez dirían, o hay gente así. Doble cara, o que dicen una cosa, hacen otra, no. Pero en el judaísmo se menciona que cuando él iba con los demás espías y los demás espías estaban haciendo el plan, Caleb como que asentía, como sí, está bien, ajá, cuando lleguemos allá, ok, está bien, para no tener pleito. Y cuando llegó, dijo todo lo contrario a lo que esperaban. Entonces, como por decirlo así, le dijo una cosa a los espías y después llegó y habló de corazón. Entonces, un espíritu en la boca, un espíritu en el corazón. Otra cosa, vean que ahí hasta el momento no ha mencionado a Yahushua, solo mencionó a Caleb. Que por un lado sería como decir, y recuerdan, Caleb quiere decir perro, y como lo vimos ahora con los nombres, el perro se conecta con el último porque viene como ladrón en la noche, y Caleb se conecta con el testigo como Moshe cuando vemos a los 2 espías, Yahushua y Caleb, como los 2 testigos. Entonces Yahushua es el último, Caleb es el Yahu. Pero cuando vemos a los 2 espías como primero y último, Yahushua es el primero, Caleb es el último. En ese aspecto ahí se puede ver como no menciona a Yahushua porque Yahushua nunca cometió pecado, por ende es obvio y está a la derecha del Padre. Pero Caleb tuvo otro espíritu, al de la apostasía, y por ende Yahweh lo perdona y lo lleva. O sea, no lo perdona de cualquier pecado, me refiero. Y en el otro sentido, vean qué particular que dice, así todos aquellos hombres que vieron mi estima y los milagros que hice en Egipto y en el desierto, y a pesar de ello me provocaron estas 10 veces, ya vamos a ver cuáles fueron esas 10 veces hasta el momento, y no obedecieron mi voz, o sea, recuerden, Yahushua es la palabra, Yahweh le dijo a Moshe, por tu palabra los perdoné,
Es la palabra Yahushua el que trae el perdón de pecados. Ahora dice, pero no obedecieron a mi voz. La voz es el último, el testigo como Moshe. Entonces, y vean cómo dice, mi voz después de 10 veces, como la voz que dio 10 dichos en Génesis para hacer toda la creación, o la voz que dio los 10 mandamientos, pero más bien ellos, el pueblo, usaron su voz para rebelarse 10 veces. Dice el 23, ninguno de ellos verá la tierra que les prometí bajo juramento a sus ancestros. Ninguno de los que me provocaron la verá. La única excepción será mi siervo Caleb, que por haber tenido una actitud diferente, ahí donde dice, o lo dice en otro lado, ahí, por haber tenido un espíritu diferente, por haber tenido otro espíritu y haberse mantenido tras de mí. Entonces, al no mencionar a Yahushua, ese mí viene siendo Yahweh revelando que Yahushua lo representa. Por eso no menciona a Yahushua. Y eso muestra que Yahushua el Mesías es la manifestación de Yahweh en la tierra. ¿Está claro? El 24 en hebreo. Y mi siervo Caleb, pero mi siervo Caleb, que particular aquí dice, Eikev Haitá. Este Eikev se conecta con Jacob, con talón, y recuerdan cómo Jacob representa el último, así como Isaac representa el primero. Entonces, dice, Caleb tenía un espíritu Ajeret, otro, y recuerden que es de ahí donde viene Ajarón, último. Entonces sería como decir, Caleb es como Jacob, quien tiene un espíritu del último. ¿Sí me explico? Se puede ver esas palabras ahí como eso. Y mi siervo, el perro. Y un segundo porque qué interesante. La vez pasada, es que una vez pasada tuve un pensamiento, no sé cómo, tal vez suene raro o feo, pero los que han tenido perro y han visto la fidelidad de un perro y el amor que puede dar un perro y la compañía que da un perro, yo no sé cuántos de ustedes han querido como decir, qué lindo que, por ejemplo, por decirles algo, que pudiera hablar o que fuera humano para poder tener la amistad de humanos. Obviamente cambiaría todo, ya no sería, pero mi punto es como por ejemplo decir, tener la capacidad de ser tan poderoso como el Padre, como para decir, uy, qué lindo este perro, yo puedo subirlo de nivel, puedo hacerlo pasar de perro a ser una criatura mayor. Por ejemplo, pasar de perro a ser humano, imagínese usted, wow. Tras de eso menciona la fidelidad de Caleb. Caleb quiere decir perro. Menciona su fidelidad y dice porque va tras de mí, como el perro que va detrás siempre del amo. Y me refiero, lo anda buscando, porque cuando uno lo saca normalmente está para adelante, ¿verdad? Pero anda viendo para atrás para ver dónde viene. Ya cuando se cansa anda detrás. Entonces, menciona varias cosas que se conectan con eso. Y recuerden que los ángeles recibieron un nivel menor a los humanos. O sea, son mayores que los humanos en lo que respecta a su cuerpo y la cantidad de conocimiento que tienen, pero por la revelación que nos dio a nosotros Yahweh y la promesa de lo que nos va a convertir, nos va a hacer mayores a los ángeles, porque nos vamos a ser hijos de Yahweh. Los ángeles son nada más hijos de Elohim, es diferente, es un nivel más bajo, es criatura. Entonces, una criatura como Yahweh diciéndole a un ángel que haya sido muy fiel, Micael, usted ha sido tan fiel para mí siendo criatura, ángel, que lo voy a convertir en hijo a través de Yahushua, vaya al mundo. Entonces viene y lo vemos aquí representado por Caleb como un perro que por ser tan fiel, Yahweh le va a dar la promesa por seguir a Yahushua donde quiera que va. ¿Está claro? Exacto. Caleb, todo corazón, solo corazón, lo cual también lo conecta con lo que hemos dicho de que David tenía un corazón como el corazón de Yahweh. Entonces, así como Yahushua representa el cerebro, el último representa el corazón, los pocos el cuerpo, los muchos la sangre. Entonces el corazón es clave, ¿verdad? Una persona no puede vivir sin corazón, así como una persona no puede vivir sin cerebro. Se necesita el primero y el último, cerebro y corazón, para que puedan dar los pocos y los muchos, cuerpo y sangre.
Recuerdan que los que no hayan tenido a Mashiach van a ser justificados por su corazón. En sí, el corazón va a dar testimonio por todo el que no haya tenido a Mashiach. Testimonio positivo o negativo, dependiendo de la persona. Entonces, en este caso vemos que el corazón testifica. Por eso el último, que es como un corazón, va a ser testigo. Y también por eso del corazón uno siente donde le dice la conciencia: hey, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, te estoy dando testimonio que te estás equivocando. O cosas así. Entonces, dice: ninguno de ellos verá la tierra que les prometí bajo juramento a sus ancestros, ninguno de los que me provocaron la verá. La única excepción será mi siervo Caleb, que por haber tenido un espíritu diferente, lo estaba viendo del hebreo, y como les decía, muy interesante me parece, que se puede ver como mi siervo, que es todo corazón, mi siervo, el perro, representado por Jacob, o también se podría ver como mi siervo, que es todo corazón, quien viene en el fin, porque recuerden que el talón es la última parte del cuerpo, la cabeza es el inicio, Rosh, Reshit, y el final es el talón. Por eso la estatua de Nabucodonosor, los pies es el fin de los tiempos. Entonces se podría ver como mi siervo, que es todo corazón, en el fin de los tiempos, quien es como Jacob, se manifestaría como un perro, ladrón en la noche, siervo, sigue, etc. Tiene un espíritu del último, tiene el espíritu del último, Ajarón, o tiene un espíritu otro, con él, Imo, y está lleno tras de mí, o va de lleno tras de mí. Pero ¿cómo se llama el Caleb? Todo corazón. Y está lleno, ¿qué? Su corazón, para seguirme, de fidelidad. Porque recuerden que debemos amar a Yahweh con todo el corazón, toda la alma y todas las fuerzas. Y cuando dice todo el corazón se refiere con la inclinación del bien y la inclinación del mal. Entonces, como diciendo, ha llenado su corazón de fidelidad. Incluso la parte de inclinación al mal está sujeta. Entonces se ha llenado tras de mí. Entonces dice, y se ha llenado tras de mí. Ahí dice Aharai, que la misma raíz de Ajeret y Ajarón. Después dice: y lo traeré a él a la tierra a la que fue allí, y su semilla la poseerá, o sacará a los habitantes de ahí. Entonces, cuando dice la tierra a la que fue, se refiere a Hebrón, porque recuerdan, habíamos hablado de que Yahushua se le cambió el nombre para que se mantuviera fuerte y Yahweh lo salvara de la influencia de los 10 espías malos. Pero Caleb se fue a buscar al Padre Todopoderoso, y para pedir ayuda se fue a las tumbas. Se habla así de que fue a Hebrón, donde estaban las tumbas de los patriarcas, para pedirle ayuda al Todopoderoso por los méritos de los patriarcas, para que Yahweh le diera fuerza para mantenerse firme. Y por eso fue él el único que fue a esa tierra, y por eso Yahweh dice: la tierra que él fue, se la daré. Y lo vemos más adelante que así es, Yahweh se la dio. La única excepción será mi siervo Caleb, que por haber tenido un espíritu diferente y haberse mantenido tras de mí, a él lo haré ingresar al territorio que exploró. Dice, en referencia al territorio de Hebrón, donde Caleb se había dirigido a orar en su viaje de exploración a la tierra prometida, Números 13:22, lo que vimos la vez pasada. Sus descendientes expulsarán a sus habitantes. Eso es dependiendo de cómo se traduzca la palabra que aparece ahí. Se puede ver como expulsarán, refiriéndose a los habitantes, o heredarán. Poseerán, obviamente, una vez que los expulsen. Entonces se deduce ambas. Aquí hay un comentario, dice: el verso se abstiene de mencionar en el mismo contexto las recompensas de Yahushua y de Caleb, porque fueron de diferente tenor. Mientras a Caleb le fue adjudicada la ciudad de Hebrón, emplazada en el territorio de la tribu de Yahudá, a Yahushua le fue conferido el liderazgo del pueblo como sucesor de Moshe, y además Yahushua recibió la parte del mundo venidero correspondiente a los 10 espías transgresores. ¿Recuerdan cuando Yahweh habló de los talentos y dijo: quítenle a ese el que le quedaba, el que tenía, y déselo al que tiene 10? Aquí se deduce que lo que Yahweh le iba a dar a los 10 espías malos, se los quitó y se lo dio a Yahushua por haberse mantenido fiel. En realidad, por otro lado, vi que a los dos, a Caleb y a Yahushua, pero aquí están diciendo que solo a Yahushua. A Yahudá a Caleb se le dio tierra de Yahudá,
como conectándolo con el reinado, y la tierra. ¿Se acuerdan que he dicho que el último viene por la tierra? El primero vino por las almas. Los cuerpos fueron hechos de la tierra, por ende viene por los cuerpos. Por eso los 144,000 que creen en el último y en el primero no tienen que entregar alma ni cuerpo. Pero los muchos que no creen en el último tienen que entregar cuerpo. Y como creen en el primero, su alma va a ser resucitada. Entonces, a Caleb se le dio tierra de Yahudá, tierra, reino, como el último que es rey. Y a Yahushua la porción, las 10 porciones que iban a ser para los espías. Por ende sería como todo, ¿verdad? El 10 que representa la completitud celestial, o sea, se le dio toda la autoridad en los cielos. Sí, sería como, bueno, una vez más, por un lado mostrando cómo cada persona puede tener un espíritu diferente dependiendo de su fe, dependiendo de su doctrina, etcétera, etcétera. Tanto así que lo vemos en el mismo pueblo de Israel, como Yahweh lo menciona, y de fijo la mayoría de la gente cristiana pensaría que todos tenían el mismo espíritu. Y por un lado, con lo que decías, Yahweh le dijo a Moshe que trajera 70 y pondría del espíritu que había en él en esos 70, como dando a entender un espíritu diferente. Y ahora viene Caleb con un espíritu diferente, que se puede conectar con ese mismo espíritu de Moshe, o el hecho de que aquí Moshe está representando a Mashiach, y bueno, lo que hablábamos ahora, Caleb puede representar al último cuando no se menciona a Yahushua. Exacto, el último es llamado testigo fiel en Apocalipsis. El testigo fiel, la fidelidad que se mencionó aquí de Caleb. Entonces decía un comentario aquí, y además Yahushua recibió la parte del mundo venidero correspondiente a los 10 espías transgresores, lo que está insinuado en el nombre Yahushua, que originalmente era Joshea. El valor numérico de esa letra Yud adicional del nombre Yahushua es 10. Entonces se le agregó la Yud a Joshea para convertirse en Yahushua. O sea, se le agregó el valor numérico 10, porque recibiría la porción de los 10 espías malos. También se podría decir, recibiría autoridad sobre todo lo que Yahweh hizo con 10 dichos, o sea, todo lo que existe. Y también al decir que a Yahudá se le dio tierra en Israel y a Yahushua las 10 porciones del mundo venidero, sería como decir, uno representa lo terrenal y el otro lo celestial. Obviamente Caleb no es como que perdió la vida eterna, simplemente aquí se está diciendo que lo que iba a decir de los espías esos se le dio a Yahushua. Entonces Caleb representando lo terrenal y Yahushua lo celestial, para que se una el primero y el último y se dé el reino de los cielos en la tierra. Después dice, la actitud diferente referida en el verso significa que por un lado Caleb fingía estar al lado de los espías complotados, mientras en verdad estaba a favor de Moshe, y por esa argucia fue capaz de dominar la situación. Y justamente por haber acallado los reclamos, el verso se refiere a él con el título honorífico de siervo de Yahweh. Ahora, con respecto a las 10 provocaciones del pueblo, la primera, al llegar al Yamsuf, ¿verdad? El mar que llaman el Mar Rojo, los israelitas desconfiaron de la capacidad de Yahweh para salvarlos. Éxodo 14:11. Segunda provocación, después de haber cruzado el Yamsuf, los israelitas creyeron que los egipcios lo habían cruzado por otra ruta, ¿verdad? Y que los iban a agarrar y matar. Tercera provocación, desconfiaron de que el maná caería día a día, por eso algunos tomaron de más en reserva para el día siguiente, en Éxodo 16:19. Cuarta provocación, tenían prohibido salir a recoger maná en el Shabbat, pero hubo quien lo hizo. Éxodo 16:27. La quinta y la sexta, las 2 veces que exigieron carne de mala manera. Éxodo 16:3, Números 11:4. La séptima y la octava, las 2 veces que exigieron agua. Éxodo 15:24 y Éxodo 17:2. La novena, cuando sucumbieron ante el becerro de oro. Éxodo 32. Y la décima, desconfiaron del poder de Yahweh ante el informe negativo de los espías respecto de la posibilidad de conquista de la tierra prometida. Entonces, estos 10 espías y la desconfianza de ellos fue la décima, la gota que derramó el vaso. Y eso también muestra cómo Yahweh se espera. Porque hay gente que empieza a pecar y dice, uy, vea, no me ha pasado nada, uy, nada me va a pasar, y Yahweh está esperando que se llene el vaso. Está siendo tolerante. Uno lleva, ok, 2, ahorita se arrepiente, 3, ay, 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 mi chiquito, 4, no, 5. La décima viene el castigo. Y bueno, estoy diciendo un número por este ejemplo, pero el número puede variar obviamente dependiendo de la persona y todo eso.
Entonces decía, verso 25, ahora bien, los amalequitas y los kenanitas moran en el valle. Ahí les está diciendo básicamente, yo ya me aparté, ya mencioné, ya dije que van a morir en el desierto, como pidieron. Porque vea que ellos habían dicho, oh, que hubiéramos muerto en este desierto. Y ya voy acá a decir, así como vivo yo, se van a morir en el desierto. ¿Por qué? Por haberlo dicho, ahora se los cumplo. Por eso hay que aprender a orar. No pidan cosas que no quieren. Entonces, se condenaron a sí mismos. Entonces Yahweh les dice, ahora bien, los amalequitas y los kenanitas moran en el valle. Por eso mañana retrocedan y vayan por el desierto hacia el Yam Suf. ¿Usted se imagina qué feo? Vienen del Yam Suf y ahora Yahweh les dice, ¿sabe qué? Devuélvanse, váyanse para el Yam Suf. Y lo que les dijo, el amalequita y el cananita viven ahí en el valle, entonces váyanse de vuelta. Porque si los agarran sin que yo esté con ustedes y no estoy con ustedes, los van a matar. Entonces, antes sí los iba a salvar. Ahorita ni se atrevan a ir porque los matan. Ya me enojé. Ya conté hasta 10. Entonces, ahora bien, los amalequitas y los kenanitas moran en el valle. Por eso mañana retrocedan y vayan por el desierto hacia el Yam Suf, el mar de juncos, ¿verdad? En hebreo, el amalequí y el cananí habitan en el Eimek, en el valle. Mañana devuélvanse, Penú, y viajen caminando al desierto, camino al Yam Suf, o en el desierto, o caminen por el desierto hacia el Yam Suf. Y ahí lo vamos a dejar por hoy.